Ante la ocurrencia de un hecho, si las medidas de seguridad se quiebran, entran en juego dos procesos fundamentales: la gestión de incidentes y la informática forense. Por un lado, la gestión de incidentes tiene que ver con las medidas necesarias para mitigar el impacto del hecho ocurrido. Y por el otro lado, la informática forense es una de las ramas de las ciencias forenses que se ocupa de recuperar la evidencia que está contenida en los dispositivos informáticos. Esto se lo conoce como evidencia digital. Por ejemplo, puede ser evidencia digital una dirección IP, un archivo en un medio de almacenamiento informático, y va a ser útil cuando nos permite responder a las preguntas de qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y cuándo pasó. La evidencia digital puede ser orientadora, persuasiva o probatoria. Va a ser orientadora en el sentido que nos guía la información, por ejemplo, una dirección IP que nos permite llegar a un domicilio. Persuasiva es una evidencia digital más directa respecto del hecho, es más fuerte que la orientadora y puede dar lugar a la probatoria. Y por otro lado tenemos la probatoria, que es una vez que el hecho ya está judicializado, la evidencia puede cumplir además la función de prueba una vez incorporada al proceso. ¿Cómo tratamos a la evidencia digital? Existen protocolos y guías de buenas prácticas que proponen una serie de recomendaciones para el tratamiento adecuado de la evidencia digital. Por ejemplo, en PURI, un correcto tratamiento incluye las fases de identificación, recolección, adquisición, preparación, extracción y análisis y presentación. Cuando trabajamos con evidencia digital hay que respetar algunos principios forenses. Principalmente tenemos que evitar la contaminación, llevar una cadena de custodia y actuar metódicamente. Cuando hablamos de evitar la contaminación, lo que pretendemos es minimizar el manejo de todos los dispositivos originales. En la medida de lo posible, siempre tenemos que trabajar con imágenes forenses, no sobre los originales. Esto no siempre es posible, por lo tanto es un mejor esfuerzo. También es necesario que nos hagamos responsables de los cambios que realicemos sobre los originales, si estos deben realizarse, y tener documentado todo lo que hemos actuado para poder justificarlo. Por último, no tenemos que actuar más allá de nuestras competencias. Respecto a la cadena de custodia, son documentos que nos permiten llevar la trazabilidad de cuál es el origen, quiénes intervinieron o quiénes tuvieron contacto con cada pieza de evidencia, soportes de evidencia digital o evidencia digital en sí. Por último, con respecto al actuar metódicamente, cada jurisdicción o provincia puede tener o debería tener sus protocolos o sus guías de buenas prácticas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos la Guía Integral de Empleo de la Informática Forense en el Proceso Penal, que fue autorizada por la Resolución de Procuración General 483/16. Un valor de hash es un código matemático que se calcula en base a datos que nos permite garantizar la integridad de archivos de evidencia digital de cualquier medio de datos digitales. Una de las características más útiles de las funciones de hash es que ante el mínimo cambio en el dato origen a partir del cual se calculan, van a tener grandes cambios. Entonces, ya sea cambiar una letra de minúscula a mayúscula, un acento que agregamos, o en una imagen digital cambiar un píxel o cambiar algún color de toda la imagen, ya eso va a generar grandes cambios que nos van a permitir decir que ese archivo, esa eventual evidencia fue alterada. O al revés, si el valor de hash de la evidencia digital se mantiene constante a lo largo de todo el proceso, desde la primera adquisición hasta el último trabajo de análisis y de presentación, podemos dar garantías de que la evidencia digital se mantuvo íntegra, no fue modificada en ningún momento. La ISO 27037 define algunos principios fundamentales que debe respetar la evidencia digital para llevar adelante una investigación con formalidad con los requerimientos que necesita. Estos son relevancia, confiabilidad y suficiencia. La evidencia digital debe ser relevante, debe tener que ver con lo que se está investigando y tiene que tener una relación directa con los hechos. Si no lo tiene, no sirve, no es información que podamos presentar como evidencia digital. También debe ser confiable. Debemos seguir un método para obtenerla y debe estar todo documentado de manera que pueda ser auditado en el futuro, que pueda seguirse un proceso repetible y reproducible. Por último, debe ser suficiente. Debe alcanzar para probar los hechos que se están investigando, para demostrar una hipótesis, ¿sí? Y también
no debe ser sobreabundante. La suficiencia cumple un rol tanto de mínimo como en algunos casos de máximo. Además de estos requerimientos, la evidencia digital tiene que tener validez legal. Debemos obtener esta información a través de medios lícitos y con las autorizaciones correspondientes para que pueda introducirse en un proceso judicial con las garantías que necesitan todos los actores. También hay que tener en cuenta los requisitos del proceso, que tiene que ser auditable, repetible, reproducible y justificable. Que sea auditable quiere decir que todas las acciones que se realizaron están documentadas y otro perito o profesional puede validar, puede leer este informe y puede validar que se siguieron los pasos adecuados o se trabajó de manera correcta. Que sea repetible quiere decir que otro profesional puede seguir exactamente los mismos pasos con las mismas herramientas y va a llegar en cualquier momento, partiendo de la misma evidencia digital, a los mismos resultados. Que sea reproducible quiere decir que, partiendo de la misma evidencia, siguiendo procedimientos similares, no necesariamente los mismos, trabajando con las mismas herramientas o con otras herramientas, va a poder llegar a los mismos resultados. Repetible y reproducible son muy parecidos. Uno quiere decir que se realizó exactamente lo mismo y el otro que se realizaron acciones similares. De cualquiera de los dos caminos se llegó a los mismos resultados. Por último, todo el proceso que seguimos tiene que ser justificable. Tenemos que poder justificar y fundamentar por qué seguimos una determinada secuencia de acciones y no otra. La correcta preservación de la evidencia digital también depende de vos.